Soy Natán, el profeta que se atrevió a desafiar a un rey. Mi historia no es solo un relato de valentía personal, sino una profunda lección sobre la obediencia a Dios y la importancia de la justicia, incluso en circunstancias donde el precio puede ser muy alto. En un mundo donde el poder de un monarca podía determinar el destino de cualquier hombre, yo fui llamado a ser la voz de Dios, a hablar sin temor ni favoritismo. Frente a mí estaba el rey David, el hombre más poderoso de Israel, un rey conocido no solo por su liderazgo, sino también por su profunda relación con Dios. Y, sin embargo, incluso un hombre tan cercano al Señor necesitaba ser corregido. Me llamaron a revelar una verdad difícil y dolorosa, una verdad que nadie más estaba dispuesto a pronunciar. Enfrentar a David no fue una tarea que asumí a la ligera. Sabía que estaba arriesgando mi posición, mi relación con el rey y, en última instancia, mi vida. La autoridad de David era inigualable, sin embargo, el llamado de Dios era aún mayor. La misión de un profeta no es complacer, sino comunicar la verdad, incluso cuando el receptor de esa verdad es un rey. En este momento de mi vida, me di cuenta de que Dios estaba probando no solo mi lealtad a Él, sino también mi compromiso con la justicia y la valentía. Con cada paso que daba hacia la sala del trono, sentía el peso de mi responsabilidad. Mi fe era lo único que me sostenía. Sabía que Dios había puesto estas palabras en mi boca y que, al obedecer, estaba honrando su llamado. Si te interesa saber cómo la verdad puede cambiar el destino de una nación, suscríbete y acompáñame en esta historia llena de fe y valentía. Porque lo que enfrenté ese día no fue solo un monarca, sino un sistema donde el poder parecía intocable y donde mi misión, enviada por Dios, debía romper el silencio. Desde mi juventud, sentí que Dios tenía un propósito para mí. Pero nunca imaginé que ese propósito me llevaría a enfrentar a un rey o a desempeñar un papel crucial en la historia de Israel. Ser profeta no es simplemente llevar mensajes, es ser un instrumento de la voluntad divina, una voz que proclama justicia y misericordia en un mundo donde ambas cualidades a menudo se ven comprometidas. En mi caso, ese llamado no llegó con grandiosos anuncios, sino con un profundo y persistente susurro en mi corazón, una convicción que crecía con cada día que pasaba. Cuando Dios me llamó, no fue para vivir una vida de comodidad o para recibir honores, fue para servirle en verdad y fidelidad, para decir las palabras que Él me encomendara, sin importar cuán difíciles fueran. En Israel, ser un profeta implicaba no solo riesgos personales, sino también la constante confrontación con la injusticia y la corrupción que podían infiltrarse incluso en los corazones de los más poderosos. Aceptar este llamado significaba renunciar a la posibilidad de vivir en paz o de pasar mis días sin sobresaltos. Sabía que mi vida estaría marcada por desafíos, por momentos en los que mi fe sería puesta a prueba. Y, aún así, decidí seguir esa voz divina. Mi propósito no se reveló completamente al principio. Dios me preparó paso a paso, enseñándome a escuchar su voz en medio de la multitud, a distinguir su verdad entre las opiniones de los hombres. Fue un camino de disciplina y oración, donde cada día fortalecía mi relación con Él. Mi vida se convirtió en un testimonio silencioso de obediencia, y mi carácter fue moldeado para soportar las pruebas que vendrían. Pero incluso con esa preparación, nada me había advertido sobre la magnitud de la tarea que Dios me daría más adelante, enfrentar al propio rey David. Esta misión requería un nivel de valentía y compromiso que solo podía sostenerse con una fe inquebrantable en Dios. ¿Alguna vez has sentido un llamado para hacer algo más grande que tú mismo? La vida de un profeta no es para todos, requiere una entrega total, una disposición a aceptar las consecuencias de proclamar la verdad de Dios. Comparte tu historia abajo si alguna vez has sentido que Dios te llama a algo que te desafía. En tiempos del rey David, Israel era una nación fuerte y próspera. La influencia y poder de nuestro reino se expandían y las riquezas y victorias eran evidentes en cada rincón de Jerusalén. Las murallas eran sólidas, los soldados bien entrenados, y el pueblo, en su mayoría, gozaba de una estabilidad sin precedentes.
Desde fuera, parecía que nada podía derribar el éxito de nuestro rey y de nuestra nación. Pero Dios, en su sabiduría, veía más allá de las apariencias. A pesar de la prosperidad visible, Él me reveló que Israel sufría de una necesidad profunda, una carencia espiritual que el esplendor externo no podía ocultar. David, a quien amaba profundamente, tenía un corazón dedicado a Dios, pero incluso él era susceptible a los peligros de la autosuficiencia y el orgullo que con frecuencia acompaña al poder. La prosperidad había hecho que muchos en Israel comenzaran a descuidar su dependencia de Dios. Se conformaban con las bendiciones visibles y, poco a poco, olvidaban que nuestra verdadera fortaleza provenía del Creador. La justicia y la rectitud comenzaban a debilitarse y en la sombra se filtraba una tendencia a buscar poder personal, incluso entre aquellos a quienes Dios había elegido para liderar al pueblo. Dios me llamó a ser una voz en medio de esta opulencia, recordándole a Israel que la verdadera grandeza no proviene de las conquistas ni de las riquezas, sino de la justicia y de la devoción a Él. Mi papel, por difícil que fuera, era advertir sobre los peligros de la autocomplacencia, de los lujos y de los placeres que lentamente alejaban a la nación de la santidad. Me dolía ver cómo el pueblo, tan cercano a Dios en los tiempos de dificultad, comenzaba a apartarse de Él en tiempos de abundancia. El mensaje que me encomendó no era popular, pero era necesario. La justicia y la obediencia a Dios debían ser el pilar de nuestro reino, no el poder militar ni el éxito material. Si crees que una sociedad próspera necesita más que bienes materiales para permanecer sólida, dale like a este video y comparte tu opinión en los comentarios. La riqueza sin justicia es vacía, y un pueblo próspero, pero espiritualmente carente, está en peligro de perderse. Mi relación con David no era solo la de un profeta con su rey, era una conexión profunda, una amistad sincera cimentada en la confianza mutua y el respeto. Dios me había colocado en la vida de David para ser un consejero, una voz de sabiduría y, en muchas ocasiones, un reflejo de la voluntad divina. David confiaba en mí no solo por mis palabras, sino por la sinceridad y devoción con la que siempre actué. A menudo, en los momentos de dificultad, era yo quien le recordaba que, por encima de cualquier título o poder, su rol principal era ser siervo de Dios. Le recordaba que el verdadero rey de Israel no era él, sino Dios, quien lo había puesto en el trono. Esta posición de amistad y consejo me brindaba una perspectiva única. Conocía tanto sus fortalezas como sus debilidades, veía su fervor espiritual y, al mismo tiempo, los peligros que enfrentaba al tener tanto poder. Era un privilegio, pero también una carga, pues sabía que mi deber no solo era apoyarlo, sino también advertirle cuando se desviaba del camino. La amistad no debía nublar la verdad, al contrario, me hacía responsable de recordarle su dependencia de Dios y la justicia que estaba llamado a practicar. Sin embargo, ser su consejero significaba que mis palabras debían ser cautelosas y respetuosas, sobre todo cuando se trataba de temas delicados. Aconsejar a un rey no era tarea fácil, y con David, cada conversación se convertía en un acto de reverencia hacia Dios. Él escuchaba con humildad y, aunque en ocasiones no estaba de acuerdo, respetaba la dirección que Dios le daba a través de mí. Esta cercanía con el rey me permitió influir positivamente en muchas de sus decisiones y, de cierta forma, sentía que era un puente entre David y la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has encontrado en una posición en la que debías dar consejo a alguien en autoridad? Deja tu experiencia en los comentarios. Ser un amigo y consejero es un llamado que exige honestidad, sabiduría y, sobre todo, un corazón lleno de amor por Dios y por la verdad. Pero esta relación de confianza y respeto fue puesta a prueba cuando me enteré del pecado de David con Betsabé y del cruel desenlace que llevó a la muerte de su esposo, Urías. La noticia de este acto me estremeció profundamente. No podía creer que el rey que amaba tanto a Dios, el mismo hombre que danzaba con alegría ante el arca y que cantaba salmos de adoración, hubiera caído en una transgresión tan grave.
Era un acto que contradecía cada principio que él mismo había defendido y que traicionaba la confianza que Dios había depositado en él. El peso de esta situación era enorme, porque no era solo un error privado, afectaba a todo Israel y dañaba la integridad del reinado de David. Sabía que no podía callar ante algo así. Dios no me permitía quedarme en silencio. En el fondo de mi corazón, sabía que era mi deber confrontarlo, pero la tarea era abrumadora. David no era solo mi rey, era mi amigo. La idea de enfrentarlo y revelarle su error me llenaba de tristeza y temor, pero sabía que la verdad debía salir a la luz. Dios me dio claridad en cómo actuar y me dio un mensaje claro y directo para David. No podía permitir que el amor o la amistad me cegaran ante la justicia. Como profeta, mi lealtad debía estar primero y siempre con Dios, sin importar quién estuviera en el trono. Sabía que confrontar a David podría traer consecuencias, pero mi misión era más grande que cualquier temor personal. Si crees que incluso los líderes deben rendir cuentas, comparte este video y comenta abajo. La verdad es un pilar fundamental y hasta los más grandes están sujetos a la justicia divina. Para confrontar a David, supe que tenía que ser sabio. No podía simplemente señalar su error, necesitaba que él mismo viera la gravedad de sus actos. Dios me dio una parábola, una historia que tocaría su corazón, apelando a su sentido de justicia. Me presenté ante el rey y le relaté la historia de un hombre rico que, a pesar de tener todo lo que necesitaba, decidió arrebatarle la única oveja a un hombre pobre. Este pobre hombre amaba a su oveja como a una hija, era su único tesoro, y la cuidaba con ternura. La crueldad del hombre rico en la historia hizo que David se indignara. Al ver su reacción, comprendí cuán efectiva era la historia. David, sin darse cuenta, estaba juzgando su propio acto. Sentí la tensión en el ambiente mientras él escuchaba cada detalle, cada palabra. Su enojo aumentaba y su sentido de justicia se hacía más fuerte. Él sabía que la injusticia que había oído era inaceptable y en ese momento no podía ver que se estaba condenando a sí mismo. Vi en sus ojos la compasión que sentía por el hombre pobre, y su indignación era tan sincera que me dolía tener que revelar la verdad que le esperaba. ¿Alguna vez una historia te ha hecho reflexionar sobre algo en tu vida? Deja tu comentario abajo y cuéntanos tu experiencia. A veces, Dios usa relatos sencillos para abrirnos los ojos y mostrarnos verdades profundas. Con cada palabra, David se sumía más en la historia, cegado por su indignación hacia el acto injusto que el hombre rico había cometido. Sin dudarlo, él proclamó: «Ese hombre merece la muerte». Sus palabras eran una sentencia, un juicio sincero e implacable. Pero en ese momento, David no se daba cuenta de que estaba pronunciando una condena sobre sí mismo. Al escuchar su sentencia, mi corazón se llenó de una mezcla de tristeza y respeto. Sabía que en breve, tendría que revelarle que él era ese hombre, que el juicio que acababa de pronunciar caía directamente sobre él. Dios me dio el valor para decir las palabras que cambiarían la vida de David: «Tú eres ese hombre». Hubo un silencio profundo en la sala. El aire se tornó pesado, y David, quien había hablado con tal convicción, se quedó en silencio, absorbiendo la verdad devastadora. Observé cómo el reconocimiento de sus acciones se reflejaba en sus ojos. Sabía que el impacto de sus propios actos había comenzado a asimilarse en su corazón, y su indignación se transformaba en arrepentimiento. A veces, la verdad nos alcanza de maneras inesperadas, y en este momento, la verdad había alcanzado a David con una fuerza implacable. Si alguna vez has experimentado el poder de una verdad difícil, pero necesaria, deja tu experiencia en los comentarios. La verdad es dura, pero a menudo es el primer paso hacia la sanación y el arrepentimiento. Decirle a David: «Tú eres ese hombre», fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Frente a mí no solo estaba el rey de Israel, sino un amigo, alguien que yo respetaba profundamente. Sabía que al decir esas palabras, estaba arriesgando mucho.
David tenía el poder de deshacerse de aquellos que lo incomodaban, y señalar su pecado tan directamente ponía en riesgo mi seguridad. Pero mi compromiso con Dios era superior a cualquier temor humano. Aquel momento fue un verdadero acto de valentía, uno que me mostró cuánto podía sostenerme la fe en el Señor, aun en situaciones de peligro. Vi cómo la furia inicial de David se transformaba en algo más profundo, una tristeza y culpa que emanaban de su corazón. Él se dio cuenta de que sus actos habían traicionado no solo a su gente, sino también a Dios. Sabía que mi papel en su vida era hablar la verdad, sin importar las consecuencias, y me llenaba de consuelo saber que había sido fiel a mi misión, incluso si no era fácil. Dios me había colocado en esta posición no para adular al rey, sino para ser una voz de rectitud y justicia en su vida. ¿Alguna vez has tenido que decir una verdad que sabías podría tener consecuencias? Si has tenido una experiencia similar, compártela en los comentarios. A veces, nuestra lealtad a la verdad es el mayor servicio que podemos hacer a los demás. Cuando finalmente enfrentó la verdad, David se quebró. Las palabras "tú eres ese hombre" habían llegado al fondo de su corazón. En lugar de justificarse o enojarse conmigo, David se mostró completamente vulnerable ante Dios. Cayó en un profundo arrepentimiento, reconociendo la magnitud de su pecado. Lo vi postrarse ante el Señor con un corazón roto, consciente de la gravedad de lo que había hecho. Su arrepentimiento fue sincero, no una simple disculpa, sino un clamor por la misericordia divina. Él sabía que su pecado no solo afectaba a Betsabé y a Urías, sino también a toda su relación con Dios y al reino entero. Verlo así, contrito y humilde, me recordó el poder transformador del arrepentimiento verdadero. En ese momento, comprendí que Dios puede restaurar a cualquier persona que se acerque a Él con un corazón sincero. David, un hombre poderoso, un rey que había logrado grandes victorias, se convirtió en un ejemplo de humildad y arrepentimiento. Su disposición a aceptar sus errores y buscar el perdón de Dios era una lección para todo Israel y para mí también. Aprendí que incluso aquellos que caen pueden ser restaurados si se acercan a Dios con sinceridad. Si crees que el arrepentimiento es una fuerza poderosa que puede transformar vidas, dale like a este video y comenta abajo. Todos cometemos errores, pero reconocerlos y buscar el perdón es lo que realmente nos acerca a Dios. A pesar de su sincero arrepentimiento, Dios me mostró que los actos de David tendrían consecuencias inevitables. Era mi deber entregarle este mensaje difícil. Le dije que, aunque Dios perdonaba su pecado, su familia y su reino enfrentarían tiempos difíciles como resultado de sus acciones. El perdón divino es un acto de misericordia, pero también sabía que nuestros actos traen repercusiones que no siempre pueden ser borradas. David comprendió que su error no solo lo afectaría a él, sino que también traería dolor a su descendencia y al pueblo que él amaba. Fue un momento de solemnidad y tristeza. David aceptó la profecía con humildad, sabiendo que su arrepentimiento no lo libraba de las consecuencias de sus actos. Esta fue una lección para todos en Israel. Aunque el perdón de Dios es siempre accesible, nuestras acciones tienen un peso real que afecta tanto a nuestras vidas como a las de quienes nos rodean. El mensaje de Dios era claro: el pecado tiene consecuencias y David debería afrontarlas con la misma humildad con la que buscó el perdón. Si crees que nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean, dale like y comparte este video. La vida nos muestra que nuestros actos tienen un impacto profundo y la responsabilidad es parte del camino hacia la redención. Después de recibir el mensaje de las consecuencias de su pecado, David estaba devastado, consciente de la magnitud de su error. Como profeta, sentí la necesidad de recordarle que, aunque enfrentaría momentos difíciles, el perdón de Dios estaba con él. Me acerqué a David en su dolor y lo acompañé en su proceso de arrepentimiento, orando juntos y pidiendo la misericordia de Dios. A pesar de sus faltas, David era un hombre con un corazón sensible a la corrección divina, y en ese momento, su quebrantamiento era tan profundo que cualquiera podía ver el peso de su arrepentimiento.
Le recordé que Dios no se deleita en el castigo, sino en el arrepentimiento sincero y en la transformación del corazón. Le hablé del amor inquebrantable de Dios, quien a pesar de todo aún lo consideraba su siervo. Las lágrimas de David no eran solo muestra de su dolor, sino de su entrega a la voluntad divina. En cada palabra de consuelo que compartía con él, sentía que Dios me usaba para fortalecerlo, para que en medio de la tormenta, David supiera que aún podía encontrar refugio en Dios. Fue un momento de profunda conexión espiritual, donde ambos entendimos la verdadera dimensión de la misericordia. Si alguna vez has encontrado consuelo en Dios tras un error, comparte tu experiencia. A veces, en medio de la caída, la esperanza que Dios nos da es la luz que necesitamos para levantarnos de nuevo. Mi rol como consejero y profeta para David se fortaleció después de este episodio. No solo era un amigo y guía espiritual, sino alguien que debía velar por la integridad del reino en nombre de Dios. Sabía que, tras el arrepentimiento de David, él estaba dispuesto a escuchar con mayor humildad y aproveché cada momento para recordarle la importancia de la justicia y la verdad en su gobierno. Mi consejo iba más allá de lo personal, cada consejo era una oportunidad para fortalecer a Israel en los principios divinos. Mi labor incluía mediar en decisiones difíciles, recordándole siempre a David que él era un líder bajo la autoridad de Dios. No era fácil aconsejar a un rey que había conocido la gloria y la tragedia, pero Dios me daba la sabiduría y las palabras necesarias para cada situación. Cada día, buscaba ser una influencia positiva en el corazón de David, ayudándolo a ver más allá del poder y la riqueza, y mostrándole que el verdadero éxito radicaba en la obediencia a Dios. Mi misión era clara: asegurarme de que David recordara que el trono que ocupaba era solo una representación terrenal del reino de Dios en Israel. Si alguna vez has tenido la oportunidad de ser guía para alguien en un momento difícil, cuéntanos en los comentarios. Los buenos consejos pueden marcar una diferencia profunda en la vida de quienes amamos. Dios me reveló un mensaje poderoso y esperanzador: Salomón, el hijo de David, sería el encargado de construir el templo, el lugar que David tanto anhelaba erigir en honor al Señor. Al compartir esta revelación con David, vi en sus ojos la mezcla de orgullo y paz que sentía al saber que su descendencia cumpliría este sueño sagrado. David había hecho preparativos para el templo, reuniendo materiales y recursos, pero entendió que esta tarea sería llevada a cabo por su hijo. La promesa de Dios sobre Salomón no solo era un mensaje de futuro, sino un recordatorio de que Dios trabaja a través de las generaciones para cumplir sus propósitos. David aceptó que su misión no era construir el templo, sino sentar las bases para que Salomón pudiera cumplir con ese deber. Esto le dio a David un sentido renovado de propósito, pues sabía que a través de su hijo, Dios manifestaría su gloria. Para mí, ser el portador de esta noticia fue un privilegio y una responsabilidad. Sabía que mi papel no solo era dar un mensaje, sino también preparar a David y a Salomón para el enorme compromiso espiritual que esto implicaba. La edificación del templo sería una obra grandiosa, no solo en estructura, sino en significado espiritual para todo Israel. ¿Tienes sueños que esperas que tus hijos o las próximas generaciones logren? Déjanos saber en los comentarios. La visión de Dios a veces se extiende más allá de nuestras vidas, y en ello radica la grandeza de su plan. Guiar a David en los preparativos para el templo fue una tarea de gran significado. Juntos, comenzamos a reunir los recursos necesarios para que, en su momento, Salomón pudiera construir el templo sin dificultades. David era consciente de que este templo representaría la presencia de Dios entre su pueblo y quería que fuera un lugar digno, una obra majestuosa que reflejara su santidad. A lo largo de los años, se dedicó a juntar materiales, a buscar artesanos y a planificar cada detalle de lo que sería el lugar de adoración más sagrado de Israel. Aunque David no vería el templo construido, él lo imaginaba en su corazón, visualizando el momento en que el pueblo se reuniría allí para adorar a Dios. En nuestras conversaciones,
yo le recordaba que, aunque él no estuviera presente para verlo terminado, su dedicación y obediencia serían la base sobre la cual Salomón construiría. Esta preparación le dio a David un propósito renovado y un sentido de paz, sabiendo que estaba trabajando en una misión más grande que él mismo. Su fe se fortalecía al saber que sus esfuerzos trascenderían su reinado y marcarían a Israel para siempre. ¿Alguna vez has preparado algo importante para que otros lo disfruten en el futuro? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, nuestras acciones plantan las semillas para bendiciones que otros cosecharán. Al ver a Salomón, un joven lleno de potencial, comprendí que el legado de David necesitaba una continuidad espiritual y Dios me dio la palabra para bendecirlo. En el momento en que Salomón fue ungido, hablé sobre la sabiduría y prosperidad que Dios le daría para gobernar Israel. Le transmití la importancia de seguir los caminos de Dios, de ser un rey justo y piadoso, recordándole que, aunque fuera joven, su rol requería un compromiso profundo con los mandamientos divinos. David, en su condición de padre y rey, miraba a Salomón con esperanza, confiando en que su hijo llevaría el nombre de Israel con dignidad y justicia. Mi bendición sobre Salomón fue un momento de paz para David, quien sabía que dejaba su legado en manos de alguien que continuaría con la misión sagrada de su linaje. Para mí, este acto no solo era una bendición, sino un recordatorio de que Dios elige a quienes Él quiere y les da el poder necesario para cumplir con su obra. A través de Salomón, el templo sería edificado, y el reino de Israel viviría en paz y prosperidad bajo la sabiduría de Dios. Durante el reinado de David, presencié los conflictos que surgieron dentro de su propia familia, especialmente los relacionados con sus hijos. La rivalidad y los errores del pasado llevaron a enfrentamientos dolorosos, como la tragedia con Absalón, uno de sus hijos que se rebeló abiertamente contra su padre. Estos momentos fueron desgarradores para David, quien sufría al ver cómo sus decisiones y las tensiones en su familia lo separaban de aquellos que más amaba. En medio de este caos, mi papel fue recordarle la importancia del perdón y la reconciliación. Aunque Absalón había tomado caminos oscuros y cometió errores que lastimaron a su padre y al reino, el amor de David por su hijo era profundo y constante. Hablé con él sobre el poder del perdón, sobre la posibilidad de restaurar la paz en su corazón, aun cuando las circunstancias no cambiaran. Le recordé que Dios es un Dios de misericordia, que ofrece segundas oportunidades y sana las heridas más profundas. Aunque no siempre el desenlace es el que esperamos, el acto de perdonar puede liberarnos del dolor y la amargura que nos atan al pasado. ¿Alguna vez has tenido que perdonar en momentos de gran dificultad? Comparte tu experiencia. El perdón no solo libera a quien lo recibe, sino también a quien lo ofrece, restaurando paz en el corazón. A lo largo de mi vida, comprendí que mi papel como profeta no solo se limitaba a aconsejar a David y a transmitir los mensajes de Dios. Sabía que mi vida debía ser un ejemplo para aquellos profetas que vendrían después de mí, enfrentando pruebas similares. En cada paso que daba, intentaba vivir con la valentía y la honestidad que Dios esperaba de mí, sabiendo que otros tomarían este camino después y verían en mis acciones un modelo a seguir. En una nación tan propensa a desviarse de la voluntad de Dios, la labor de los profetas era fundamental para recordarles quién era el verdadero rey de Israel. Con mi ejemplo, quería que otros profetas supieran que su misión debía cumplirse sin importar los riesgos personales. La verdad de Dios debía ser defendida por encima de todo, incluso si implicaba confrontar a reyes y líderes. La valentía y la integridad que mostráramos se convertirían en el estandarte de cada profeta que hablaría en nombre de Dios, asegurando que su mensaje continuara resonando en cada generación. ¿Conoces a alguien que te inspire a hacer lo correcto sin importar las consecuencias? Compártelo en los comentarios. A veces, el ejemplo de una sola persona puede marcar la diferencia en el camino de muchos. Mi vida se convirtió en una lección constante para Israel. Cada advertencia que transmití, cada consejo que compartí con el rey,
se convirtió en un recordatorio para todo el pueblo de que nadie estaba exento de rendir cuentas ante Dios. Desde las situaciones más personales hasta las decisiones que afectaban a toda la nación, Dios nos llamaba a vivir con rectitud y justicia, y mi misión era recordarles ese mandato constantemente. La historia de mi confrontación con David resonaba entre las familias de Israel, y muchos veían en ella un ejemplo de que incluso los más poderosos podían ser corregidos por Dios. Mis palabras fueron preservadas, transmitidas de generación en generación, sirviendo como una advertencia eterna sobre las consecuencias de ignorar la voluntad de Dios. Israel comprendió que, mientras sus líderes escucharan la voz de los profetas y obedecieran a Dios, el reino prosperaría; de lo contrario, el caos y el sufrimiento serían inevitables. ¿Piensas que es importante aprender de las advertencias de otros? Comenta tu opinión. A veces, escuchar las lecciones de quienes nos precedieron puede ayudarnos a evitar errores y vivir en paz. La valentía con la que hablé a David y la verdad que defendí se convirtieron en el sello de mi legado. Sabía que mi vida estaba marcada por la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, y que esa determinación inspiraría a generaciones futuras. En cada palabra y en cada acto, mi deseo era servir a Dios y ser fiel a su voluntad, sin importar cuán difícil fuera el camino. Mi vida fue una constante afirmación de que la verdad debía prevalecer sobre el miedo, y que el valor es esencial para todo aquel que quiera servir a Dios con un corazón sincero. A lo largo de los años, mi historia se transmitió en Israel, y mi legado se convirtió en un recordatorio de que la fe debe ir acompañada de firmeza y decisión. No se trataba solo de cumplir con una misión, sino de vivir de una manera que reflejara la grandeza de Dios y su justicia. Mi nombre quedó registrado en las Escrituras como un ejemplo de integridad, y mi esperanza es que aquellos que lean mi historia comprendan el valor de la honestidad y el coraje en cada aspecto de la vida. ¿Qué legado te gustaría dejar para tus hijos o para quienes te rodean? Déjanos tu respuesta. A veces, el impacto de nuestras acciones permanece mucho más allá de lo que imaginamos. Al llegar al final de mis días, pude ver cómo cada momento de mi vida había sido guiado por Dios. Comprendí que mi propósito estaba en cada palabra que pronuncié, en cada advertencia que compartí y en cada acto de valentía que demostré. Ver el impacto de mis acciones, ver cómo mi vida inspiraba a otros y fortalecía a Israel, me llenaba de paz y gratitud. Sabía que había cumplido con el llamado que Dios me había dado, y que había sido un instrumento en sus manos para traer su justicia y su verdad. Miré hacia atrás y vi cómo cada dificultad, cada desafío, había sido una parte necesaria de mi misión. En mis últimos días, reflexioné sobre el poder de la obediencia y la importancia de vivir una vida dedicada al servicio de Dios. Sabía que aunque mi vida terrenal terminaba, mi legado permanecería en las Escrituras y en el corazón de aquellos que buscaban seguir la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has sentido que has cumplido un propósito en tu vida? Comparte tu historia. Hay un profundo sentido de paz cuando comprendemos que nuestras acciones cumplen con el propósito divino. En mi vida, aprendí que las palabras que hablamos y los actos que realizamos tienen un poder más allá de lo que imaginamos. Entendí que la sabiduría no consiste solo en conocer la verdad, sino en ser valiente al decirla, incluso cuando se enfrenta a líderes o figuras de autoridad. Sabía que mi ejemplo debía servir como guía para aquellos que vendrían después de mí, los futuros profetas y líderes de Israel que también tendrían que enfrentarse a decisiones difíciles y desafiar las injusticias. Transmitir esta sabiduría era importante para mí. No se trataba solo de ser fiel a Dios en mi vida, sino también de dejar una enseñanza para aquellos que seguirían mi camino. La sabiduría, comprendí, no reside solo en los conocimientos teóricos, sino en la forma en que se vive la verdad día a día. Cada acción y cada consejo que ofrecí fue un recordatorio de que la verdadera fuerza viene de Dios y de que ser fiel a Él trae una paz duradera. ¿Tienes alguna enseñanza o tradición que te inspire a actuar con sabiduría y valentía? Comparte tus pensamientos.
A veces, las lecciones que compartimos pueden ser el ancla de otro en tiempos difíciles. Al final, mi vida fue un mensaje constante de la importancia de vivir en la verdad. Dios me había llamado a ser un faro de integridad en una nación que muchas veces se desviaba de sus caminos. Aprendí que, aunque la verdad puede ser difícil de expresar, es el único camino hacia una vida que realmente honre a Dios. Mi confrontación con David fue solo un ejemplo del tipo de valentía y honestidad que debemos tener en nuestra relación con Dios y con los demás. Mi deseo es que cada persona que escuche mi historia comprenda que vivir en la verdad no es solo una opción, sino una necesidad para aquellos que desean estar en armonía con Dios. No importa cuán grande sea el desafío o cuán alto sea el precio, la verdad trae consigo la bendición de Dios y una paz interior que nada más puede proporcionar. Y esa paz es un reflejo de la confianza que depositamos en Él. ¿Qué significa para ti vivir en la verdad? Déjanos tu comentario. Vivir con honestidad y transparencia puede inspirar a otros a hacer lo mismo y a buscar una vida guiada por la verdad de Dios. A lo largo de mis años como profeta, tuve el privilegio de servir no solo a David, sino también de ser parte de la preparación para el reinado de su hijo Salomón. Mi rol como consejero fue crucial para garantizar que ambos líderes comprendieran la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también era humano y, como todos, cometía errores. Mi tarea fue recordarle siempre que, aunque era rey, estaba bajo la autoridad de Dios. Con Salomón, mi influencia fue aún más significativa. Sabía que este joven rey tenía una tarea monumental: construir el templo que David tanto había deseado. En esos momentos de preparación, le recordé la necesidad de buscar sabiduría y de mantenerse cerca de Dios en todo momento. Mi consejo fue mi legado para él, una semilla de integridad que esperaba ver florecer en su reinado. ¿Alguna vez has sido guía o mentor para alguien? Comparte tu experiencia. Ser un apoyo para otro puede tener un impacto duradero en su vida y en la forma en que enfrentan sus propios desafíos. La confrontación con David fue uno de los momentos más trascendentales de mi vida. Al hablar con él sobre su pecado con Betsabé, no solo estaba actuando en obediencia a Dios, sino que también estaba sentando un precedente en la historia de Israel. Mostré que nadie, ni siquiera un rey, está por encima de la ley de Dios. Este acto se convirtió en una lección que Israel nunca olvidaría, un recordatorio de que el verdadero poder reside en la humildad y en la disposición a reconocer los errores. Con el tiempo, mi historia con David fue transmitida a través de generaciones, enseñando a Israel que la justicia y la rectitud son el fundamento de cualquier reinado duradero. Sabía que mi acción no solo afectaba a David, sino a toda una nación que necesitaba comprender la importancia de seguir a Dios con un corazón sincero. La historia de mi vida fue testimonio de que Dios valora más la obediencia que el poder, y que la humildad ante Él es el camino hacia la verdadera grandeza. ¿Crees que todos deben rendir cuentas de sus acciones? Dale like y comparte tu opinión. La justicia de Dios es imparcial y es una lección que todos, sin excepción, debemos aprender. A través de mis acciones, me convertí en un ejemplo de valentía para los futuros profetas de Israel. Comprendí que mi vida era una oportunidad para mostrar lo que significa ser un portavoz de Dios, sin importar las consecuencias. Sabía que vendrían otros que enfrentarían desafíos similares y que verían en mis acciones un modelo a seguir. Ser profeta en Israel no era fácil, implicaba constantemente recordar al pueblo y a sus líderes las promesas y mandamientos de Dios, y en ocasiones, reprenderlos cuando se desviaban. Para muchos, el llamado de Dios puede parecer abrumador, pero entendí que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar con fe y obediencia a pesar de él. A través de mi ejemplo, futuros profetas como Isaías, Jeremías y Amós verían que Dios nunca los abandonaría y que Él siempre respaldaría a quienes hablan su verdad. Era mi legado para ellos, una invitación a mantenerse firmes y fieles en su servicio.
¿Crees que la valentía es importante en la vida espiritual? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La fe y la valentía son esenciales para quienes buscan cumplir con el propósito de Dios en sus vidas. A lo largo de mi vida, fui testigo de cómo los planes de Dios no se limitan a una sola generación o a un solo reinado. Su obra es mucho más extensa y profunda, abarcando el tiempo y el espacio de una manera que nosotros, como humanos, apenas podemos comprender. Desde el comienzo de mi ministerio hasta mis últimos días, entendí que Dios tenía un propósito que iba más allá de David y de mí. Cada decisión, cada consejo y cada confrontación formaban parte de un plan divino que se desarrollaba lenta y pacientemente a lo largo de los siglos. Dios me mostró que incluso los errores de David y las dificultades que enfrentó Salomón tenían un propósito dentro de su gran diseño. Mi misión no era solo asegurarme de que estos reyes siguieran el camino de la justicia, sino también preparar a Israel para un futuro donde la obediencia y la fe serían fundamentales para su relación con Dios. Cada enseñanza, cada corrección y cada profecía que pronuncié fue una pieza en el gran rompecabezas de la historia de redención que Dios estaba construyendo. ¿Has reflexionado sobre cómo tus acciones pueden formar parte de algo más grande? A veces, lo que hacemos en el presente tiene repercusiones eternas, y recordar esto nos da fuerzas para vivir con propósito y dedicación. Mis mensajes, advertencias y consejos no solo fueron escuchados por David y Salomón, sino que resonaron en todo Israel, alentando a la nación a volverse hacia Dios. Me esforcé en transmitir la importancia de la devoción sincera y de vivir una vida en conformidad con los mandamientos divinos. Israel, en muchas ocasiones, se apartaba de Dios, tentado por los ídolos y las costumbres de las naciones vecinas. Sabía que mi papel era recordarles su identidad como el pueblo elegido de Dios y guiarlos hacia una renovación espiritual que transformaría sus corazones. Mis palabras fueron recordadas y compartidas por generaciones. Sabía que mientras los israelitas mantuvieran su fe y obediencia, Dios estaría con ellos, protegiéndolos y bendiciéndolos. Aunque mis advertencias no siempre fueron bien recibidas, comprendí que la responsabilidad de un profeta no es buscar la aprobación de los hombres, sino mantenerse fiel a Dios. Mi deseo era que Israel encontrara en mi vida una inspiración para acercarse más a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Tienes alguna práctica o enseñanza que te inspire a acercarte a Dios? Reflexionar en lo que fortalece nuestra fe nos ayuda a renovarnos espiritualmente y a mantenernos firmes en nuestra relación con Él. Dios permitió que mi historia se escribiera en las Escrituras como testimonio de lo que significa ser su siervo fiel. Cada palabra, cada advertencia y cada consejo fueron registrados para que los futuros lectores comprendieran el valor de la obediencia, la justicia y la valentía. Sabía que mi vida serviría como un recordatorio de que incluso los reyes deben rendir cuentas a Dios y que la verdad no se debe silenciar, sin importar las circunstancias. Comprender que mis acciones y mis palabras serían parte de las Sagradas Escrituras me llenó de humildad y gratitud. Sabía que mi vida no era solo para mi tiempo, sino que, a través de los siglos, otros encontrarían en mi historia la inspiración para mantenerse fieles a Dios. Cada pasaje que menciona mis palabras es una invitación para todos los que leen la Biblia a vivir con integridad y dedicación al servicio de Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus acciones pueden inspirar a otros, incluso después de tu tiempo? Recordar que nuestras vidas pueden tener un impacto duradero nos da fuerzas para vivir de acuerdo a los valores de Dios y dejar un legado que inspire a otros. Al llegar al final de mis días, miré hacia atrás y vi que mi vida fue una constante lucha por la verdad y la justicia. Comprendí que el valor no consiste en la ausencia de temor, sino en la disposición a actuar en obediencia a Dios, sin importar los desafíos. A lo largo de mi ministerio, tuve que enfrentar situaciones difíciles, confrontar a poderosos y hablar en nombre de Dios en momentos de gran tensión. Pero, a pesar de todo, nunca perdí de vista el llamado que Dios había puesto en mi vida. Reflexionando, entendí que la verdad es el fundamento de una vida en armonía con Dios.
A través de mi vida, busqué ser fiel a esa verdad y transmitirla a quienes me rodeaban. Sabía que, al hacerlo, estaba ayudando a construir un futuro para Israel donde la justicia y la integridad serían las guías de su camino. Mi vida fue mi testimonio de que la verdad, aunque a veces dolorosa, es la base de una relación sincera con Dios. ¿Qué significa para ti vivir en la verdad? Reflexionar en el valor de la verdad nos ayuda a entender su importancia en nuestra relación con Dios y con los demás. Mi legado, aunque modesto, quedó grabado en la fe de Israel. Supe que mi vida había servido como inspiración para quienes me rodeaban, recordándoles que la verdadera grandeza reside en la obediencia y la humildad ante Dios. Con cada palabra que pronuncié y cada acto de valentía que realicé, dejé una huella que permanecería en el tiempo. Mi historia, ahora parte de las Escrituras, continuaría guiando a Israel hacia una vida en comunión con Dios y en obediencia a sus mandamientos. No busqué fama ni poder, solo la aprobación de Dios. Mi esperanza era que las futuras generaciones vieran en mi vida un ejemplo de lo que significa servir a Dios con todo el corazón. Sabía que, mientras Israel recordara las lecciones de justicia y fidelidad, se mantendría cerca de Dios, protegido y guiado por su mano. Mi vida fue una semilla de fe que florecería en el tiempo, ayudando a Israel a recordar su compromiso con el Dios de justicia y amor. ¿Qué legado deseas dejar en tu vida? Recordar que nuestras acciones y enseñanzas pueden impactar a otros nos motiva a vivir de acuerdo a los valores que queremos ver reflejados en las generaciones futuras. Soy Natán, el profeta que sirvió a Dios con valentía, integridad y dedicación. Mi vida fue un testimonio de que la verdad es el camino hacia la paz y la justicia. Que mi historia inspire a cada persona a escuchar y obedecer la voz de Dios, sin importar las circunstancias. La verdad, cuando se dice con amor y respeto, tiene el poder de transformar corazones y naciones. Que el legado de mi vida sea una invitación para todos a vivir en la luz de la verdad y a seguir el camino de la justicia, siempre guiados por el amor de Dios. Si esta historia de fe y valentía te inspira, suscríbete y activa las notificaciones para conocer más sobre los héroes de la Biblia. Este es solo el inicio de un viaje lleno de fe y coraje, donde cada historia nos recuerda que vivir en la verdad es el mayor acto de devoción hacia Dios.